convertimos a Chiapas en el Convertir a Chiapas en la nueva California, promete el Bronco si llega a la presidencia, para contener los flujos migratorios procedentes de Centro y Sur de América. El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, propuso transformar a Chiapas en la nueva California. Esto para que se queden en el estado los extranjeros que buscan ingresar sin documentación a México para llegar a los Estados Unidos. En el segundo debate entre candidatos a la presidencia de México, a pregunta de la ciudadana Teresa Mercado, el mandatario neolonés con licencia responsabilizó a los partidos políticos de la deshumanización del trato de los migrantes cuando cruzan por México. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dijo que es necesario inyectar más recursos de infraestructura a la frontera norte, pero para la frontera sur, esta fue la receta que dio. Que las autoridades no sean... Si convertimos a Chiapas en el California que necesita México, su potencial es enorme. Y podemos contener ahí la migración de manera humana, ofertando trabajo, empleo, y todo aquel que quiera cruzar México pueda hacerlo de manera digna. Que las autoridades no sean persecutorias, sino que sean autoridades que puedan entender y escuchar. Si convertimos a Chiapas en el... Interesante lo que dijo el candidato, porque aparte es alguien que vive en medio de las riquezas del norte. Además, ningún otro aspirante que busca llegar a Los Pinos se ha referido de esa manera sobre Chiapas. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, solo ha propuesto que mandaría a la Comisión Federal de Electricidad al estado porque aquí están las presas hidroeléctricas. El detalle es que con tantas ocurrencias que ha dicho el Bronco, como echarle la mano a los que roben y expropiar a Banamex, entre otras, pues no le podemos creer. A ver si Mid, Anaya o López Obrador le toman la palabra y retoman esta propuesta de reactivar a Chiapas, que lleva siglos esperando que el gobierno federal le dé la atención que se merece. Si convertimos a Chiapas en el California que necesita México, su potencial es enorme. Y podemos contener ahí la migración de manera humana, ofertando trabajo, empleo, y todo aquel que quiera cruzar México pueda hacerlo de manera digna. Que las autoridades no sean persecutorias, sino que sean autoridades que puedan entender y escuchar. Con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes, gracias por tanta nobleza al pueblo, por tanto coraje, tanta valentía, por tanta conciencia popular, y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Tal y como se esperaba, Nicolás Maduro cimentó el vasto poder del chavismo en Venezuela con su victoria en las controvertidas elecciones presidenciales del domingo. Aunque las acusaciones de fraude deben aumentar su aislamiento internacional y podrían incluso volver a reunir a la oposición. El único candidato opositor de peso que había aceptado medirse con Maduro, el exchavista Henry Falcón, desconoció la reelección incluso antes de que se dieran a conocer los resultados que le dieron el triunfo al actual presidente con el 68% de los votos. Desconocemos este proceso electoral y lo calificamos como ilegítimo, señaló en la noche del domingo Falcón, que obtuvo el 21% de los apoyos según el Consejo Nacional Electoral. Exigimos que se convoquen a nuevas elecciones, agregó. Ese rechazo contundente es un revés para Maduro, ya que muchos opositores que habían llamado a boicotear los comicios, sobre todo la antigua Mesa de la Unidad Democrática, acusaban a Falcón de legitimar al líder chavista con su participación.
Otros antichavistas sugieren incluso que Falcón, un antiguo aliado del fallecido presidente Hugo Chávez hasta 2010, tenía pactado dar más adelante su apoyo al gobierno. Esta cercanía parece ahora difícil tras los duros ataques del candidato opositor. El desconocimiento por parte de Falcón, consideró el analista venezolano Luis Vicente León, más bien reunifica a la oposición y significa su alineación con la comunidad internacional. La oposición tiene ahora un objetivo común, agregó Vicente en su cuenta de Twitter. Las fuerzas opositoras venezolanas estaban divididas en dos posiciones antes de la elección. Aquellos como los principales líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, que creían que participar en los comicios equivalía a legitimar una elección fraudulenta, y el grupo en torno a Falcón, que creía que la grave crisis venezolana representaba una oportunidad única para el cambio. Falcón esperaba atraer a los simpatizantes del chavismo desencantados por el colapso económico y la crisis de abastecimiento que afecta sobre todo a las clases más pobres de ese país. Venezuela vive una crisis dramática, considerada por muchos como la peor en décadas en el hemisferio occidental. Debido a la falta de divisas, el país sudamericano no puede importar gran parte de los alimentos y las medicinas que necesita. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo registra además la peor inflación a nivel global. El Fondo Monetario Internacional espera un retroceso del Producto Interno Bruto del 15% este año y una hiperinflación acumulada del 13.000% a final de 2018. La situación no parece mejorar a corto plazo y la comunidad internacional reiteró ayer lunes que no reconocerá las elecciones en las que Maduro fue reelegido por segundo mandato de 6 años, más de un lustro después de que asumiera el poder tras la muerte de Hugo Chávez. Debido a las peculiaridades de los comicios adelantados por la controvertida Asamblea Nacional Constituyente electa el año pasado, ya en medio de acusaciones de fraude, Maduro no asumirá su nuevo mandato hasta enero del 2019. Pero tal y como se esperaba, Nicolás Maduro vuelve a ganar la presidencia de Venezuela. Uno en cuestiones de segundo ya marcó el candidato de su preferencia, chequeó la máquina de votación, depositó su voto en físico y queda ya liberado. Y después sella con su huella el cuaderno de votación, firma y ya uno queda registrado allí, voté. Ya uno queda registrado en este hecho histórico de hoy, 20 de mayo. Voté por la paz, voté por la democracia, voté, ¿sí? Queda uno ahí registrado en la lista de los que damos la cara por el país, de los que damos la cara por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas, en la lista de los que creemos en el futuro y somos capaces de asumir la participación como un mensaje claro de paz. Quiero reafirmar aquí Y este video le sacaron al candidato del PRI a la gobernatura de Chiapas, a Roberto Albores Gleison. Le hacen una dura crítica sobre sus contradicciones y mentiras durante el primer debate de los candidatos. Quiero reafirmar aquí mi compromiso a todas las maestras y a todos los maestros de Chiapas. Que reafirma su compromiso con los maestros. Es decir, está en contra de la reforma educativa que promovió su partido y que, bueno, en la que se gastó el año pasado la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño al frente cerca de 1.700 millones de pesos. Me da pena oírlo hablar los señores. Faltó poner que Lord Prospera no vuelva a aparecer ni a irrumpir en la campaña política. Aquí venimos obligada por vocales de Prospera y es para el informe del senador Albores Gleison. Es una torta cueruda les van a dar. Políticos que viven del pueblo únicamente, no tienen otra cosa que ser. Roberto, tú has vivido toda tu vida, espero que no vayas a llegar de policía, porque ya tienes todos los puestos de tu partido. ¿Ves? El diálogo es primero, se puso la del pueblo automáticamente. Pues ¿qué le parecen? Pues 500 pesos, ¿eh? 500. Está bien.
No. 5,000 pesos. Es que esta foto, que se ve aquí en la cámara, donde podemos ver que su participación en la cámara fue para ir a dormir. Y ahorita dice que es el candidato del empleo. Dios me libre. Porque tienes que contratar empresas chapanecas y desde ahorita estás con empresas nacionales. Desde ahorita estás con empresas nacionales es porque vas a saquear el Estado. Eso queda claro, claro que sí. No, claro que impulsar sí. a Chiapas. Sí, claro, hay que impulsarlo, pero con los chapanecos. Y de que Chiapas merece más reconocimiento porque el talento que en 2 días he encontrado y de que Chiapas Benefició a empresas de fuera, quitándole la oportunidad a las locales. Voy a mencionar una. En Cintalapa le dieron 47 millones de pesos a Carnes Vivas, una empresa de Nuevo León. Que el gobernante que llegue a Chiapas no endeude al Estado, como lo hizo tu socio Juan Sabines, que gracias a él pagamos 4,100,000 pesos de intereses. Lo que se ha trabajado con el gobernador Sabines del presupuesto, se ha trabajado con el gobernador Sabines y ha sido un trabajo en equipo. Nosotros como periodistas debemos de decirlo. El trabajo en equipo con el gobernador Sabines, porque si no serían aquí, es la verdad. No, hombre, unos genios. Me da pena oírlo hablar los señores. De una torta cueruda les van a dar. El Sistema Estatal de Protección Civil del Estado se declaró listo para la temporada de lluvias que inició el pasado 15 de mayo y que culminará el próximo 30 de noviembre. El Plan de Protección Civil contempla a los 5,445 comités de participación ciudadana que realizan la revisión de los inmuebles habilitados como refugios temporales y que están preparados para alguna contingencia. Según el Atlas Estatal de Peligros y Riesgo, en la entidad existen 365 comunidades de 9 municipios de las regiones Costa y Soconusco, vulnerables a inundaciones por encontrarse por debajo del nivel del mar. Por ello se mantiene un monitoreo constante en municipios como Arriaga, Tonalá, Pijijiapa, Mapastepec, Acapetagua, Mazatán, Villa Comatitlán, Tapachula y Suchiate. En todo el estado de Chiapas fueron instalados 702 refugios temporales en los 124 municipios del estado, destinados para atender alrededor de 265,000 personas en caso de cualquier eventualidad. Y coinciden Anaya, Juana Cuevas, la esposa de Mid, y Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, en vuelo Tijuana, Ciudad de México. En un video publicado por Juan Rivas y Melina Ochoa, colaboradores de Uno TV, se ve cómo el candidato de la coalición por México al frente va pasando junto con su esposa entre el pasillo del avión para llegar a sus asientos asignados. En su camino se encuentra primero con Juana Cuevas, la esposa del candidato del PRI, quien está haciendo una llamada por celular, pero no se puede observar si es que le mandan algún saludo. Después hacen una primera parada cuando se encuentran al presidente del partido Nueva Alianza. Justo en el asiento de atrás se encontraba Lorenzo Córdoba, quien empieza a platicar con el panista, para luego sumarse con ellos Luis Castro. Durante el camino, Anaya es llamado por otros pasajeros para sacarse alguna fotografía. Posteriormente se ve a Juana Cuevas ir hacia la parte trasera del pasillo y luego regresar a su lugar, en donde se puede observar que nunca saluda a Anaya. Una mujer le pregunta a la esposa del candidato dónde está José Antonio Mid, a lo que contesta: va a seguir chambeando, se queda en Tijuana. Candidato, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Qué le comenta el consejero presidente? Pues nada, lo saludamos. Okay. Gracias. Hola, presidente. ¿Cómo estás? Por favor. Sí, aprovechando. Gracias. Candidato, aprovechando. Yo no, compañero. Al recuerdo de la campaña. Gracias. Mándamela por WhatsApp, Rafa. Mándamela por WhatsApp. Ahí está. ¿Su esposo dónde está? ¿Rafa? En este ¿Va a seguir chambeando?
Ah, No, ¿se queda en Tijuana? Sí, se queda en Tijuana. Ok, bueno, buen vuelo para todos. Igualmente. ¿Dónde vas tú? ¿Vas a saludar?